Hola a todos. Hoy quiero compartir un testimonio que lo he titulado Una experiencia con el Espíritu Santo, porque fue esto realmente lo que pude experimentar. Fue algo muy hermoso, poderoso. Creo que es una de las experiencias más profundas que he tenido en mi tiempo de oración con Dios. Por muchos años he orado al Señor y Dios de una o de otra manera ha hablado a mi vida. Muchas veces lo ha hecho a través de mi corazón. Dios ha hablado a mi corazón. Otras veces lo ha hecho a través de sueños y de otras maneras, a través de profetas, donde Dios me confirma una palabra que Él me ha dado a mí. Pero esta experiencia fue algo muy particular y muy profunda. En esta experiencia yo me dispuse a poner en práctica los 4 pasos o 4 llaves para escuchar la voz de Dios. Era un momento intencional para escuchar la voz de Dios. En este tiempo, tenía que comenzar con el paso 1 y era de aquietarme en la presencia de Dios. Como estoy acostumbrada a entrar siempre en la presencia, como lo dice la Escritura, entrar por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces ya había puesto en práctica esta forma de introducirme en la presencia del Señor, siempre tomando en cuenta su palabra, porque su palabra es nuestro libro de instrucciones. Y cuando comencé a poner en práctica este primer paso, que era aquietarme, para mí fue muy difícil, por la misma razón, porque siempre ya estaba acostumbrada a que yo siempre tenía que iniciar. Y en ese tiempo que estoy esperando a que mi mente y mi alma se aquieten en la presencia de Dios, estuve ahí solo tratando de aquietarme, pero mi mente muy ocupada con una cosa y otra y muchas cosas. Llegó a un punto donde me rendí y le dije: Espíritu Santo, yo no puedo, pero usted sí puede. En ese momento me quedo ahí otra vez quieta en su presencia y de repente pude sentir como si una luz se introdujera dentro de mí. Lo sentí directamente en mi cabeza. Yo lo sentí. Y sentí que entré a una nueva dimensión en el espíritu. En ese momento fue para mí de mucho gozo. Y yo dije: estoy aquí donde le pedí al Señor que quería estar. En ese momento quieto de la presencia del Señor. Recuerdo que había puesto una música de fondo y fue como que si el mundo se silenció y solamente podía escuchar la alabanza que había puesto de fondo. Fue algo tan hermoso que honestamente no recuerdo anteriormente haber tenido una experiencia como esta, tan profunda, porque sentía que estaba en el mundo del espíritu,
mi espíritu pudo percibir que había entrado en el mundo del espíritu, donde todo está quieto, todo es tranquilo, todo es paz, todo es gozo. Y recuerdo que solamente yo quería estar ahí. No quería ni siquiera moverme, si es posible no quería ni respirar porque no quería como hacer un movimiento y que de una o de otra manera ese momento se terminara. Yo solamente quería estar ahí, quieta, en esa presencia tan hermosa y tan maravillosa. Y recuerdo que dentro de este tiempo, donde solamente estoy disfrutando la dulce presencia del Espíritu Santo, siento un deseo de hacer algo, pero yo dije, no, si yo lo hago, esto se va a ir y yo no puedo. Pero sentía todavía aún ese deseo, era de ir al baño. Y yo, Dios, por favor, quítame este deseo, no me quiero mover de aquí. Pero continuó ese deseo, al punto de que ya no. Entonces yo dije, ok, aquí voy porque Dios lo puede quitar y no pasó así. Entonces tenía que ir porque ya no podía esperar más. Luego, cuando ya llego yo al baño, una presencia del Espíritu Santo tangible, yo la podía sentir muy fuerte, esa dulce presencia. Mi cuerpo comenzó a temblar. Comencé como a ser llena del Espíritu Santo y comienzo a hablar en lenguas y comienzo a fluir en el Espíritu Santo. Mi mente estaba totalmente fuera en ese momento porque humanamente yo no lo podía entender lo que estaba sucediendo, porque todo fue en el Espíritu. Recuerdo que salí del baño y yo estoy como en shock de lo que sucedió y aún siento esa presencia, la seguía sintiendo. Yo era como que no me quería mover porque no quería que esa presencia de Dios se fuera, pero yo estaba haciendo mis cosas y ahí estaba esa presencia de Dios muy fuerte. Y luego recuerdo, preparo el desayuno y me siento con mi esposo porque cada mañana tenemos un devocional juntos. Y en ese momento, lo primero que yo quiero compartirle a mi esposo es la experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo. Y cuando yo comienzo a testificarle, no sé qué él miraba en mí, que él se quedó como así, como que, ¿qué me va a decir? Sorprendido. Pero yo comienzo a compartirle mi experiencia que tuve. Y en el momento que yo le estoy compartiendo a él mi experiencia, comienzo a sentir como fuego en mis oídos, pero era un fuego apacible, un fuego muy tierno. Yo sabía que era la presencia del Espíritu Santo, era su presencia manifiesta. Y yo cuando la siento, me quedo y comienzo a llorar. Y yo solamente recuerdo, cierro mis ojos y le dije, aquí está el Espíritu Santo. Luego yo continúo compartiendo a mi esposo mi experiencia y luego el Espíritu Santo me tomó con gozo. Era un gozo. Yo me reía, yo sentía en mi estómago algo en mi estómago que yo solamente reía y reía y reía.
Recuerdo que mi esposo solamente me veía y estaba igual, así como un poco sorprendido de lo que estaba sintiendo, porque el lugar donde estábamos haciendo el devocional fue como que se llenó de la presencia de Dios. Era algo tan dulce, tan amable, tan puro, y sabíamos que era la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas en ese momento. De ahí aprendí a mantenerme quieta en la presencia del Señor. Como les dije anteriormente, yo estaba muy acostumbrada a venir a la presencia de Dios y yo hacía mi oración completa y yo decía, luego Dios me habla. Yo sé, porque era lo usual cuando yo hacía los oficios de la casa o cuando yo me dirigía a mi trabajo, el Espíritu Santo a mí me hablaba, y entonces yo estaba muy acostumbrada a eso, mas no entendía que Dios quería como llevarme a esa nueva experiencia, esa nueva revelación de su Espíritu, para poder apartar ese tiempo especial solamente para escuchar la voz de Dios, escuchar al Espíritu Santo. Y fue cuando comencé a experimentar todas estas situaciones tan hermosas como no las había tenido antes en mi vida. Y es por eso que decidí hacer este video, porque recientemente yo compartí un video de cómo escuchar la voz de Dios. Yo compartí las 4 llaves y fue en este tiempo, poniendo en práctica esas llaves, lo primero era quietarme, y yo decía, no puedo ir al segundo paso si primeramente no tengo el primer paso, que era quietarme en su presencia. Y fue ahí donde el Espíritu Santo se manifestó de una forma tan especial, y algo que aprendí es a valorar la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros sentimos paz en nuestro corazón, esa es su presencia. Entonces es momento de darle la bienvenida al Espíritu Santo, porque Él está donde Él es valorado, donde Él es honrado. Él ahí se manifiesta. Encontramos en la Biblia un versículo en el Salmos 46:10, y dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es muy hermoso ese tiempo de estar quieto en la presencia de Dios. A veces parece como que no sucede nada, pero incluso aprendí de que el Espíritu Santo trabaja en silencio. Cuando nosotros no lo sentimos, cuando nosotros podemos decir aquí no pasó nada, Él trabaja. Ahí aprendí el poder del silencio en la presencia de Dios, porque en estos tiempos de silencio es donde he tenido nuevas experiencias en mis tiempos de oración. No solamente una oración monóloga, sino una oración real, verdadera, donde está la presencia del Espíritu Santo. En Santiago 4:5 nos dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu
que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo está más interesado que nosotros en tener una relación íntima con nosotros. Si yo quería tener un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, por escuchar su voz, un encuentro en su presencia, Él lo estaba anhelando mucho tiempo más antes de que yo lo anhelara. Incluso la palabra nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces aquí está la clave de estar siempre escuchando la voz de Dios, aquietando nuestra mente, aquietando nuestra alma. Y si eres como yo, que muy ocupada siempre con una situación, con otra en mi mente, o si estás muy acostumbrado a estar orando y siempre llevar, como decimos nosotros, la batuta, o sea, nosotros somos los que hablamos y hablamos y hablamos, pero no le permitimos a Dios ese espacio. Yo quiero invitarte que te tomes ese tiempo de aquietarte en la presencia de Dios y que luego lo hagas un estilo de vida. Aunque sientas que no sucede nada, continúa haciéndolo, porque algo que también he experimentado es de que a veces no lo siento, pero yo sé por fe, porque esto es por fe, no es por vista, no es por nuestros sentidos físicos. Incluso a veces no lo sentimos ni en nuestros sentidos espirituales, pero el Espíritu Santo trabaja ahí en ese momento de silencio. Y muchas veces trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra alma, en nuestro interior. Y luego, después nosotros podemos experimentar, testificar y compartir a otros lo que Él está haciendo en nosotros. Porque su propósito es que nosotros compartamos con otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que de la misma manera como Él edifica nuestras vidas, nosotros podamos edificar la vida de otras personas que saben que hay algo más. Hay algo más en la presencia de Dios. Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios Él no tiene límites, Él no tiene fronteras. Nosotros sí, nosotros somos limitados, porque así Él nos creó, pero Él no. Entonces, que podamos navegar profundamente en el río de su Espíritu, que nos sumerjamos en la presencia de Dios y que nos dejemos guiar y llevar por su presencia. Que podamos hacerlo por fe, solamente en obediencia, para que podamos ver los resultados que Él quiere que nosotros obtengamos. Me bendice poder compartir este testimonio. Esta es una de las mejores y más altas experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida cristiana. Espero que sea de mucha bendición a mi vida, así como ha bendecido la mía también. Que Dios te bendiga y te invito a que compartas este video con alguien que tú conoces, que quiere tener una relación con Dios o que quiere escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga y que Dios te guarde.